Tercer vídeo de nuestro tema 7, hay que recordar que es el tema 2 del libro, que es la Tierra en el universo. Nos quedan ver los movimientos de la Tierra. Vamos a empezar con la rotación. Lo que hemos visto ya la traslación, nos queda la rotación. La rotación es el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, ¿vale? Y lo hace en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que se denomina el sentido antihorario, es decir, empieza por el este y sale por el oeste, y el movimiento dura 23 horas y 56 minutos. Y la consecuencia principal del movimiento de rotación es el día y la noche. La rotación, como os imagináis, influye en qué parte del planeta es de día y en qué parte del planeta es de noche. Así que hay que unificar las horas. Y para unificarlos se crearon los usos horarios, que los tenéis aquí, que lo pusimos otro día en la clase virtual. Este mapa representa la diferencia horaria respecto a un meridiano que consideramos el inicial, que es el de Greenwich. Pero ahora os cuento. Entonces, la zona que está de norte a sur dentro del mismo uso horario, ¿vale? Tanto en este ejemplo, bueno, en este amarillo clarito que es Reino Unido, Portugal, también es en Marruecos, es en toda esta parte de África, ¿vale? Toda la zona que está de norte a sur en el mismo uso horario tiene la misma hora. Se vería también en Estados Unidos, por ejemplo, aquí, tanto en el norte, muy al norte, como en la parte de México y todo Centroamérica, tienen el mismo uso horario. El meridiano de Greenwich, que es este de aquí, ¿vale? Es el que se considera meridiano cero. Y cuando nos movemos a la derecha, se añaden horas porque ha amanecido antes, y cuando nos movemos a la izquierda se quitan horas. Es decir, si en Londres son las 2 de la tarde, en España, como es más una hora, son las 3, van una hora de retraso, ¿vale? Como nos pasa con Canarias, pero al revés. En España son las 2, en Canarias es la 1, porque está incluido en el meridiano de Greenwich. Y si nos movemos hacia la izquierda, ¿vale? La diferencia horaria entre Madrid y Nueva York, por ejemplo, Nueva York está más o menos aquí, siempre en Madrid va a ser más tarde que en Nueva York. Si en Madrid son las 3 de la tarde, en Nueva York, que está en menos 5 o 6, serían las 9 de la mañana. Está haciéndose de día, ¿vale? Porque el sol va moviéndose desde el este hacia el oeste. Y luego hay otro meridiano, que es el que tenéis aquí marcado en azul, que es en la zona en la que se produce el cambio de día, ¿vale? A partir de que en esta zona amanece, supone que empieza el día siguiente. Habría que marcarlo en algún sitio, entonces se ha marcado en esta zona porque vive muy poquita gente. Entonces los usos horarios nos permiten saber qué hora es en cualquier parte del mundo en función de la hora que es en la parte del mundo en la que estamos. Como consecuencia de los movimientos de la Tierra, hemos visto el día y la noche, como veíamos en la rotación, y las estaciones que veíamos con la traslación, aunque ambas están relacionadas. Y a su vez producen la adaptación de los seres vivos. Ya hemos visto nosotros el tema de ecología, vamos a repasar algunas adaptaciones a el día y la noche de las estaciones. Por ejemplo, las plantas, según las estaciones, se produce la caída de las hojas para adaptarse a la falta de luz. En el otoño, en las latitudes medias, acordaos que cerca del Ecuador no hay estaciones como las nuestras, que al norte tampoco, pero en las latitudes medias sí que se produce en el otoño la caída de las hojas porque hay pocas horas de luz y no sale rentable mantenerlas verdes porque no producen. Entonces los árboles las tiran, los árboles de hoja caduca, y luego las vuelven a generar. Y también la floración y la formación de frutos en función de las horas de luz. El almendro, por ejemplo, el primero siempre en florecer, porque florece en febrero así, cuando ya hay un poquito más de luz, para ser el primero en atraer a los insectos y asegurarse la polinización. Pero el caso es que, en función de las horas de luz, también se produce la floración y la formación de frutos. En animales también hemos visto que ahí está el celo y la reproducción. Sobre todo los machos suelen pelearse. Aquí tenemos una pelea de jirafas, cuello para arriba, cuello para abajo, y se produce el celo de forma que el nacimiento de las crías sea en la época más beneficiosa para la especie y tenga más acceso a comida. Y también hablamos en su momento de la migración. Las golondrinas y los vencejos vienen en verano a España, ¿vale? En invierno suelen estar en África, en esta parte de África, en el Golfo de Guinea, y cuando aquí hace demasiado calor y aprovechando que en España en verano hay muchos insectos disponibles, pues se vienen a España a comerse los mosquitos. Bueno, lo más difícil de este tema es esto del sistema Sol-Tierra-Luna. Primero vamos a hablar de la Luna. La Luna es el único satélite natural que tiene la Tierra. No tenemos más. Es aproximadamente una cuarta parte de la Tierra, ¿vale? Y se encuentra a una distancia de 380.000 kilómetros, ¿vale? De todas maneras, cada año se va alejando un poquito. Cuando se originó la Tierra estaba más cerca y se ha ido alejando.
La formación de la luna se supone que fue porque la Tierra se chocó con un planetoide, un planeta también que compartía órbita. Entonces, parte de este planeta se quedó atrapado en la Tierra, pero otra parte quedó formando una masa de polvo que se fue juntando por gravedad y dio lugar a la Luna, que se quedó atrapada. Al principio estaba más cerca de la Tierra y se ha ido alejando. La Luna también tiene sus movimientos de rotación y traslación, y en ambos tarda 27,3 días. Siempre vemos la misma cara, que es esta de aquí, que reconoceréis con sus mares y tal, y esta es la cara oculta de la Luna, que hemos mandado satélites para verla, y que es la que no vemos, que es la que nos enseña cuando está en luna nueva y no se puede ver. Entonces siempre vemos la misma cara, la misma parte de la Luna, porque como los movimientos de rotación y traslación de la Luna van a la vez, siempre coincide que cuando toca luna nueva, es decir, no se ve la Luna, es cuando está enseñando la cara oculta. Bien, las fases de la Luna, como la órbita de la Luna está inclinada respecto a la eclíptica de la Tierra, acordaos, la eclíptica es el plano en el que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Pues la órbita de la Luna está inclinada, 5 graditos, que es poco, pero esta inclinación permite que el Sol la ilumine. Y en función de cómo le llegue, de dónde esté la Luna y cómo le llegue la iluminación del Sol, vemos la Luna llena, la Luna, los cuartos menguantes y creciente o la Luna nueva. Esas son las que se conocen como fases de la Luna, es decir, las variaciones en la cantidad de luna que podemos ver desde la Tierra. Y se debe por esta inclinación y porque la Tierra tapa la luz del Sol, entonces como la Luna no emite luz, ¿vale? La Luna refleja la luz del Sol, pues no le llega suficiente luz y no se ve entera. Las 4 fases principales las vamos a ver aquí, ¿vale? Este dibujo me gusta mucho. Esta es el Sol, se ve, veis dónde está, la Tierra, la Luna, ¿vale? Cuando estamos en luna nueva, que es esta de aquí, veis que la luz del Sol da en la cara iluminada de la Luna, esta es la cara oculta y nosotros estamos de día, ¿vale? El planeta está de día, entonces no se ve. Y además, como no refleja luz, ¿vale? La luz queda en la parte oculta de la Luna, la que no vemos, entonces no somos capaces de ver la Luna. La veríamos si se pudiera ver por alguna razón, se vería de día y se vería la cara oculta, no se vería la cara normal. Pero como veis, se debe la luna nueva a que la luz del Sol no impacta en la Luna justo de forma que no somos capaces de verlo. Luego, a medida que se va moviendo la Luna, también en sentido antihorario, en sentido la traslación de la Luna es como todas en el sentido contrario a las agujas del reloj, cuando está más o menos en un ángulo de 90 grados, el Sol ilumina solo una parte, la parte de la noche está aquí, entonces vemos media luna con forma de D, y es visible por la tarde y hasta medianoche más o menos. Luego, como a medida que va avanzando la traslación de la Luna en sus 27 días en el ciclo lunar, hay un momento en el que recibe de pleno la luz del Sol. Acordaros, como el plano de la órbita de la Luna está inclinado, le es capaz la luz del Sol de iluminar entera la Luna. Entonces, cuando la iluminamos entera, cuando la vemos entera iluminada, es la Luna nueva, la Luna llena, perdonad, y es visible durante toda la noche. Y luego cuando está volviendo hacia la luna nueva, ¿vale? Que le está iluminando, pero por el otro lado, digamos, es cuando tenemos el cuarto menguante. Tiene forma de C y es visible desde medianoche hasta mediodía, ¿vale? Es visible por las mañanas también. E importante, la luna siempre para saberse las fases, la nueva está claro porque no se ve, la llena está claro porque se ve entera, pero el cuarto menguante y el cuarto creciente, siempre se dice que la luna es mentirosa, ¿vale? Cuando tiene forma de C, que podría ser creciente, pues no, es lo contrario, es menguante. Y cuando tiene forma de D, que podría ser de decreciente, pues no, es creciente. O sea que la imagen que vemos de la Luna es lo contrario de lo que está pasando. Cuando vemos una D, está creciendo. Cuando vemos una C, está decreciendo. Y nos quedan los eclipses y las mareas. Los eclipses son procesos en los cuales un cuerpo celeste se pone en medio de otros dos, de forma que no es posible que el cual se ha puesto en medio tapa la visibilidad del otro. Según la parte que se oculte pueden ser parciales o totales. Parciales si se oculta solo una parte y totales si se oculta totalmente el otro astro. Y según qué astro se oculte tenemos el eclipse de luna, que es cuando en la Tierra se pone en medio del Sol, en la fuente de luz, y la Luna, y entonces se tapa la Luna entera. El proceso que pasa es la Luna se va moviendo, va perdiéndose visibilidad y luego se vuelve a ver. ¿Vale? Esto sería, a partir de fotos, un eclipse de luna
El objeto que está en medio es la Tierra y el objeto ocultado es la Luna. El eclipse de Sol es un poco más complicado, es la Luna la que se coloca entre el Sol y la Tierra. Aunque la Luna es muchísimo más pequeña que el Sol, dadas las distancias, por eso las medidas que os he dado para el proyecto, la Luna es capaz de ocultar todo el Sol. Además, como veis, hay en una pequeña parte, según veis esto es óptica, pero bueno, según veis en el dibujo, la parte central negra es donde el eclipse se observa de forma total. Y la parte de penumbra, la parte más clarita que está alrededor, es donde se observa de forma parcial. Es decir, observar un eclipse total de Sol es bastante complicado porque por efecto óptico solo se ve en una pequeña región del mundo, ¿vale? Mientras que en una región más amplia se puede ver de forma parcial. Un eclipse de Sol a base de fotos sería algo así, se va viendo como poco a poco va entrando la Luna, lo tapa, se puede ver esta corona tan característica de los eclipses y luego se empieza a mover otra vez la Luna liberando al Sol. Nunca se puede mirar al Sol directamente, entonces para hacer estas fotos se nota que el Sol no está del color que lo veríamos ahora mismo si se viera el Sol, sino que se usan unos protectores para no quemarte la retina, ¿vale? Es muy importante no mirar al Sol directamente ni por un eclipse. Y por último las mareas. Las mareas son variaciones en el nivel del mar que se producen de forma periódica por la fuerza de gravedad del Sol y de la Luna sobre la Tierra y porque los mares de la Tierra están todos unidos. Entonces funcionan como una masa única que se ve atraída por el Sol o la Luna en función de las circunstancias. Tienen dos fases. Aquí lo vamos a ver. Tenemos la bajamar, o sea, la pleamar, que es la marea alta, que se produce en la zona que está orientada a la Luna, ¿vale? Esta zona, vamos a ponernos en el faro aquí en la pleamar. Aquí, el faro está mirando a la Luna, entonces el nivel del mar en esta zona crece. Y cuando estamos justo en sentido contrario de la Luna, también se produce un crecimiento, ¿vale? Aunque es un poco paradójico, se produce en los dos lados, tanto en la zona que está directamente en contacto como en la zona opuesta. Mientras que la bajamar o marea baja se produce en la zona perpendicular, es decir, si cuando estamos de transición entre una pleamar y otra pleamar estamos en la bajamar, ¿vale? El nivel del mar en esta zona baja porque estamos en perpendicular en un ángulo de 90 grados respecto a la zona de la Luna. Esto va cambiando continuamente a lo largo del día. Aquí veis una imagen donde se ve muy bien cómo puede cambiar una zona en función de cómo va subiendo la marea. Esto es la zona de la bajamar. Cuando ha bajado, la Luna estaría perpendicular a esta zona. Luego, a medida que se va acercando la Luna, el nivel del mar va subiendo hasta llegar a la pleamar o marea alta, donde ya tienen que ir hasta con barquitos. Y luego tenemos dos tipos especiales de mareas, que se dan en función de la posición relativa del Sol y de la Luna. El Sol está aquí. Cuando el Sol y la Luna están en la misma línea, están alineados la Luna, el Sol y la Tierra, se produce una marea viva. Y en ese caso, la subida del nivel del mar es mayor que en una marea alta normal. Y la bajada del nivel del mar es mayor que en una bajamar. O sea que los movimientos son, digamos, más radicales. Y por el contrario, cuando la posición de la Luna es justo en un ángulo de 90 grados, un ángulo recto con respecto al Sol, lo que se llama perpendicular, entonces la influencia se anula y se llama mareas muertas. ¿Por qué? Porque la subida del nivel del mar es menor y la bajada del nivel del mar es menor. Para que os hagáis una idea, en este gráfico, este sería el nivel medio del mar, una marea alta normal y sube hasta aquí, una baja mar normal llega hasta aquí, pero cuando tenemos mareas vivas puede llegar hasta aquí arriba y cuando tenemos mareas muertas, el nivel más bajo del mar es por aquí. ¿Vale? Para que veáis la diferencia entre una marea normal y una marea viva. Vamos a verlo también con una animación que está bastante bien. Este es el nivel del mar, ¿vale? Ahora mismo estamos en ¿qué? El Sol, por cierto, está aquí. Entonces estamos en la zona donde está la persona, está llegando a la zona de mareas vivas. ¿Vale? Se sigue moviendo entonces a lo largo del día. Y como vais viendo, el nivel de la marea, a medida que la Luna va separándose de la línea que estaba en la misma, de estar alineada con el Sol, el grosor de las mareas va cambiando, ¿vale? Cada vez varía menos
el nivel del mar hasta que llegamos al mínimo, que se produce ¿cuándo? Pues cuando el ángulo que forman la luna, que se tiene que colocar aquí, y el sol es mínimo. Vale, aquí estaríamos en una situación de mareas muertas. Vamos a ir pasando por días, un poco más rápido. Vale, a medida que la luna se va alineando en la misma dirección del sol, las mareas son más radicales, son mareas vivas. A medida que se va alejando de la misma línea que está el sol y se pone en perpendicular, se van produciendo mareas muertas. Creo que se ve bastante bien. Y nada más, como siempre, las dudas en la clase virtual que tengamos después de Semana Santa. Y espero que estéis todos bien, mucho ánimo, mucha salud y un saludo.